Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Buen buen día. día. ¿Cómo les Hola, va? Karen, ¿qué tal? Hola. Bueno, acá andamos, todo bien. Les voy a pedir unos minutitos para ver si se suma alguna persona más. Supongo que sí, hay 60 inscriptos, así que calculo que habrá más gente, pero bueno, como también se podía enviar la charla de forma grabada y es sábado, hay que ver qué surge. ¿Sí? Así que les pido unos minutitos, esperamos a ver si se suma alguien más y vamos arrancando de a poquito, ¿sí? Enseguida estoy con ustedes. Bueno, acá estamos. Buen día a quienes acaban de sumarse. Vamos a ir arrancando de a poquitito, ¿sí? Yo les decía recién a los que estaban de inicio que hay mucha gente inscripta, pero bueno, no somos muchos ahora en este momento. Veremos de a poquito si se van sumando. La idea es ir arrancando de a poquito mientras les voy comentando algunas cuestiones. Les pido que me tengan un poquito de paciencia porque no hay moderador, entonces estoy admitiendo a quienes se van sumando. Bueno, ahí está. Bueno, en principio les pido si alguien me hace el favor, no sé, Diego, que estás por ahí, por ejemplo, o Laura, que son los que veo las caritas conocidas, les pido por favor, me hacen un aviso, me llaman o me dicen algo si veo que hay gente que está en espera, ustedes lo pueden ver, así yo puedo ir admitiéndolos mientras vamos conversando. ¿Puede ser? Bien. Bueno, a ver. Bueno, en principio les agradezco un montón que hoy estén acá conmigo compartiendo esta actividad. Para quienes, a ver, aguárdenme, medio raro esto. Ahí está. Para quienes no me conocen o me han visto quizás en alguna actividad que no pertenece a Espacio al menos dos, les cuento que mi nombre es Karen Rullera, entonces soy psicoanalista, docente particular de algunas materias que se dictan en la Universidad de Buenos Aires y creadora de Espacio al menos dos, que es el sitio a través del cual los hemos convocado al encuentro de hoy. Primero voy a comenzar contándoles algunas cositas respecto del espacio. Les cuento que es un sitio que brinda cursos de formación a universitarios interesados en el trabajo psicoanalítico para que al recibirse inicien su clínica con herramientas sólidas, como también a psicoanalistas que recién están iniciando su clínica y desean dar sus primeros pasos para continuar la formación acompañados con otros colegas. Además, el sitio consideramos que es de sumo interés para quienes quieren iniciarse en psicoanálisis, más allá de que en la actualidad quizás aborden su clínica desde otros lineamientos o se hayan acercado al psicoanálisis por fuera del ámbito académico universitario. Nuestra propuesta entonces pretende situar de manera rigurosa la importancia de la dirección de la cura, entendiendo que los profesionales que eligen acompañarnos serán responsables entonces de cada uno de los tratamientos que decidan abordar en la singularidad de cada uno de esos tratamientos. Entonces nosotros lo que hacemos es preponderar, o lo que intentamos al menos hacer es preponderar el alojamiento del padecimiento subjetivo teniendo en cuenta los tiempos en los cuales nos toca trabajar, ¿no? Que son tiempos
críticos. Bien. Tiempos críticos a nivel global, y bueno, acá en Argentina, ¿no? Particularmente podemos ubicar varias cuestiones. Bueno, dicho esto, me gustaría que sepan que nosotros dentro del sitio web en este momento tenemos 2 actividades que se vienen realizando desde hace bastante tiempo, pero a través de otra modalidad, a nivel web. Estamos recién comenzando. Una de esas actividades es un curso de psicopatología para alumnos que cursan esa materia en la Universidad de Buenos Aires, y la otra es un grupo de estudio para psicoanalistas que están en formación, que se titula La Dirección de la Cura Hoy. Hay varios del grupo por acá. Voy permitiendo entrar a algunas personas, espérenme. A ver, ahí está. Bien. Les decía entonces que el grupo de estudio se llama La Dirección de la Cura Hoy, y es una actividad que hasta el momento tenía vacantes abiertas y gratuitas, eran 28 vacantes, están agotadas al día de la fecha, pero bueno, próximamente vamos a abrir nuevas vacantes que ya no serían de forma gratuita, sino con una suscripción mensual para quienes estén interesados. Eso lo pueden ubicar dentro de lo que es el sitio web. Y por último, también me interesa que sepan que estamos organizando actividades nuevas que voy a proponer yo, pero también hay otras colegas que me acompañan, que también están preparando material, y les vamos a estar informando a través de redes sociales y seguramente a través de las casillas de correo electrónico en las cuales se fueron inscribiendo a esta charla, ¿sí? Bien. Por otra parte, dentro del sitio web tienen un número de WhatsApp a través del cual también pueden hacer consultas y demás. Bien, ahora sí, para ir comenzando, les cuento que como la propuesta para estas 2 clases, la de hoy el 2 de agosto y la próxima el 16, tiene la intención de conversar sobre cuestiones introductorias relacionadas con el psicoanálisis desde la propuesta de Lacan. Voy a comenzar hablando hoy sobre algunas cuestiones que luego en la segunda clase vamos a abrir para pensar específicamente el par alienación-separación como operaciones lógicas que producen el efecto sujeto, tal como se les planteó en el título de la actividad. Lo que intento explicar es que para llegar a eso tenemos que hablar de algunas cuestiones previas, ¿sí? Intuyo que acá debe haber gente que tiene ya un recorrido y una lectura amplia acerca de los conceptos de los que vamos a conversar, otros no tanto, y también es probable que haya gente que recién está interesándose en estos temas. Por eso, bueno, les pido un poquito de paciencia, ya que en la medida de lo posible iremos dando forma a lo que se va planteando, y luego, por supuesto, estarán las preguntas para que podamos conversar. Bien, voy a arrancar con una cita de Lacan, que la ubicamos en la apertura de la sección clínica de 1977. Lacan dice lo siguiente: la clínica psicoanalítica debe consistir no solo en interrogar al análisis, sino en interrogar a los analistas, de modo que estos hagan saber lo que su práctica tiene de azarosa y que justifique a Freud el haber existido, ¿no? O sea que en 1977 Lacan sigue, ¿no?, de alguna manera retornando a Freud. Por eso es que me interesa ubicar algo respecto de la clínica, ¿sí? Las clases son teóricas, estas 2 clases son teóricas, pero sí me interesa ubicar algo de la clínica para que podamos pensar para qué nos sirve esta cuestión teórica conceptual, ¿no? De inicio, digamos, ¿no? En cuanto a lo que es introductorio. Entonces, lo que nosotros podemos ubicar en la clínica es que el paciente viene a denunciar algo, ¿no? Viene a decir acerca de algo que nosotros llamamos goce del otro, ¿no? El otro me hace, podríamos decirlo resumidamente. Es decir, que hay una forma narrativa en la cual el sujeto habla, dice, denuncia acerca de algo que le genera padecimiento y que justifica en su decir, ¿sí? La culpa es del otro, ¿no? Bien.
le resulta injusto lo que el otro le dice, le hace, etc. Y este otro, ahora vamos a ir hablando un poco de estas cuestiones conceptuales, se va a encarnar en cualquiera de las personas o de los individuos, ¿no?, que aparecen en la vida cotidiana, digamos. La madre, el padre, los hermanos, los amigos, etc. Bien. Digo, etcétera, incluyendo al propio sujeto, ¿no? Es también un problema con él mismo cuando no logra, de alguna manera, alcanzar un lugar que podríamos ir pensando como ideal, ¿no? Sobre todo en estas épocas, en donde, bueno, parece que debemos lograr todo, ¿no? Todos los sueños. Bien. Siguiendo entonces con lo que les comentaba en relación a el retorno a Freud, voy a ir ubicando algunas cuestiones previas al tema específico, que son las dos operaciones del lenguaje y el efecto sujeto, y para eso me voy a basar en principio en un texto de una psicoanalista argentina llamada Tomasa San Miguel. El texto se llama La clínica psicoanalítica, un oficio, y se va a encuadrar este texto de Tomasa dentro de un libro que se llama Psicopatología Clínica y Ética, que es una compilación realizada por Fabián Sheckman, jefe de la Cátedra de Psicopatología de la UBA. Les doy las referencias por si les interesa buscar este texto en la bibliografía, ¿no? Por supuesto. Bien, les decía entonces que Tomasa menciona que la semiología psiquiátrica, ¿no?, arranca por allá, en tiempos de la psiquiatría clásica, pero también en relación a lo que se plantea psiquiátricamente en la actualidad. Dice entonces que esta semiología psiquiátrica está basada en una trama de saberes, conocimientos y verdades cada vez más aprehensibles, con H, fundamentalmente por la incidencia que tiene la tecnología como método diagnóstico, ¿no? Habíamos hablado por ahí en otro encuentro con aquellos que estuvieron, que hay gente que, ustedes ya saben, le pregunta a la inteligencia artificial acerca de lo que le pasa, por ejemplo. Bien, este tema, dice la autora, se sostiene en nombres, o sea, en nombrar cada vez con mayor completud los fenómenos. Y esto implica una concepción del lenguaje como un todo, ¿no? Entonces tendríamos que empezar a pensar de qué lenguaje hablamos, ¿no? De qué se trata entonces el efecto del lenguaje, pero bueno, lo que plantea este tipo de semiología entonces es que podríamos o tendríamos la posibilidad, lo digo de forma condicional, ¿no? Podríamos o tendríamos la posibilidad entonces de encontrarle un nombre a todo lo que le sucede al individuo, vamos a decir por ahora, ¿no? Todavía no hablamos de sujeto porque no hablamos desde la perspectiva de Lacan. Entonces, Tomasa San Miguel comenta en ese texto acerca de algunas cuestiones planteadas por Berchery, no sé si ustedes lo ubican, a este historiador que fue planteando diferentes tipos de clínicas para abordar los síntomas, digamos. El texto de Berchery es de 1980, se llama Los fundamentos de la clínica. Y ahí este autor plantea algo así como que por la vía de la mirada se objetaliza al otro, con un ideal de transparencia del enfermo que también apunta al todo, ¿sí? Es decir, que plantea la psiquiatría como una clínica de la mirada. El psicoanálisis, siguiendo, ¿no?, la línea que va planteando Berchery, el psicoanálisis no sería una clínica que apunta a atender o a revisar lo que le pasa al paciente desde la mirada, sino desde la escucha. Y el saber, entonces, estaría en relación al psicoanálisis atravesado por conceptos que ustedes ya conocen, ¿no? La transferencia, el síntoma, la posición del analista. Entonces, no se trata de descartar la mirada a la hora de diagnosticar, pero sí de poder ubicar un más allá de lo imaginario, sin desestimarlo, por supuesto, ¿sí? Pero no se trata solamente de eso, ¿sí? Ahí es a donde apuntamos. En ese mismo libro que les comentaba recién,
Hay otro psicoanalista argentino llamado Santiago Mazuca, que indica que Freud fue más allá, entonces, de la sustancia que ocupa el mundo físico, más allá de la res extensa cartesiana. Subvierte, entonces, la epistemología de su época, Freud, a partir de las investigaciones que se desprenden de su trabajo con Charcot. Ustedes saben, o calculo que en principio muchos de ustedes saben, que Charcot le había encargado a Freud comparar las diferencias entre las parálisis motrices orgánicas y las histéricas. Digo, le había encargado porque en ese momento Freud recién iniciaba, había sido becado para ir a trabajar a la clínica de la Salpêtrière con Charcot, y era un trabajo investigativo, ¿no? A raíz de ese trabajo, Freud concluye que las parálisis histéricas no respondían a la anatomía del organismo. Indica que las mismas se comportan como si la anatomía no existiera o no tuviera noticia alguna de ella. Freud deja entonces la causalidad que afecta al cuerpo en relación con el soporte significante, un cuerpo que no es entonces la res extensa de las ciencias naturales, ya que se encuentra desnaturalizada, mortificada, podríamos decir, en relación con la estructura del lenguaje hablado. Estas cuestiones, entonces, se van a ir despejando a lo largo de la enseñanza de Lacan, ubicando el impacto, entonces, que genera la estructura del lenguaje sobre el cuerpo en relación a los tres registros, como esos hilos con los cuales dicha estructura se va tejiendo. Entonces, es preciso que situemos el par alienación-separación, relación al tema que nos convoca, pensando en el seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, y en el texto Posición del inconsciente, que está en Escritos 2, como un operador conceptual, ¿sí? Me refiero que el par alienación-separación funcionaría como un operador conceptual, ¿no? Me interesa que lo pensemos desde este lugar, por eso lo llamamos las dos operaciones del lenguaje, que permite ubicar varias cosas, pero en primera instancia la efectuación del sujeto en tanto dividido. Para intentar dar cuenta entonces de ese impacto que la materialidad significante produce sobre el viviente. A lo largo de su enseñanza, Lacan va a ir haciendo ciertas distinciones respecto de su modo de pensar los tres registros, pero debemos ubicar que se trata de tres registros, planos o superficies de la realidad, pensados en términos topológicos. A ver si puedo, permítanme un momento, darle acceso a alguien más. Ahí está, a ver. Aprovecho, a ver si puedo. Parece que estoy complicada, ¿eh? Discúlpenme un momento. Estoy queriendo darle acceso a alguien y no puedo. A ver ahí. Bueno, creo que ahí estamos. Aprovecho para preguntarles si se escucha bien. No hay ningún inconveniente con el retorno. Bien. Bueno, continuamos entonces. Les decía que estábamos conversando entonces sobre las diferentes distinciones que Lacan va haciendo a través de su enseñanza respecto de su modo de pensar los tres registros, y me parecía interesante hacer la aclaración de qué se trata, ¿no? Estos tres registros como planos o superficies de la realidad, pensados de sí entonces en términos topológicos. Me gustaría aclarar, quizás no sea necesario, pero de todas formas lo quisiera hacer, que la topología es una disciplina que estudia las propiedades de los espacios topológicos
y las funciones continuas, ¿sí? Respecto de cuestiones matemáticas y topológicas, no sé demasiado, pero lo que sí me interesa es que podamos ubicar en relación a los espacios y a las funciones continuas, es que se trata de un punto a partir del cual se realiza la división, ¿no? Según cómo lo va a ir pensando Lacan, y entonces lo que vamos a encontrar es que ese punto a partir del cual aparece la división, solo es posible pensarlo a partir de un concepto que vamos a encontrar recién en el seminario 10, que es el de objeto A, ¿sí? Pero bueno, necesitamos llegar a ese tiempo para poder entender un poco más de qué se trata. ¿Sí? Simplemente lo dejo planteado, porque si no, yo digo, bueno, pensado en términos topológicos, y quizás hay gente que no entiende de qué se trata, lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, lo dejamos ahí por el momento. Quizás para la clase del 16 podamos darle alguna vuelta a esto. Bien, entonces, volviendo a el recorrido de los diferentes momentos de la enseñanza de Lacan en relación a los tres registros, me interesa que podamos ir pensando que primero Lacan le habría otorgado una primacía en cuanto a su investigación, en cuanto al modo de leer al sujeto, en relación al registro de lo imaginario, ¿sí? Luego va a focalizar primordialmente en el registro de lo simbólico, ya que, bueno, en estos tiempos, entre lo imaginario y lo simbólico, él estaba intentando darle una sistematización lógica a las ideas freudianas. Por eso el registro de lo real no tenía la connotación que va a tomar luego. Y finalmente piensa los tres registros de manera homologada, lo cual implica una mirada diferente respecto del registro de lo real, que lo vamos a ir pensando entonces, si hacemos como una vuelta a la última enseñanza, como lo imposible de soportar. Bien, entonces para ubicar de alguna manera cada uno de los tres registros, me interesa pensar algunas cosas respecto de cada uno de ellos. No nos va a dar el tiempo para desarrollar cada concepto, pero menciono algunos detalles que nos van a permitir ir elaborando luego algunas cuestiones específicas en relación a lo que nos interesa para el tema de hoy, y por supuesto después me preguntan, ¿sí? Entonces, vamos a pensar el registro imaginario en relación a la imagen especular, ¿sí? Frente a la cual el yo se va a constituir y también el cuerpo. A esa imagen amable, es decir, pasible de ser amada, la vamos a ubicar como la imagen en el espejo, y en relación a esto, Freud la llamó yo ideal, ¿no? Entonces tenemos el yo y el yo ideal en relación a la imagen. Esta imagen intenta unificar las pulsiones parciales, sintetizándolas en una ilusoria completud. Tenemos entonces acá el concepto de pulsión, y podríamos pensar el concepto de pulsión en relación a Freud y quizás darle una vuelta en relación a algunas maneras de pensar lo pulsional en Lacan, ¿no? En principio, me quedo con que tengan en cuenta que la pulsión para Freud es eso, un concepto, ¿sí? Él decía, concepto límite entre lo psíquico y lo somático, ¿no? Entonces, uno podría pensar, si vamos a todo un recorrido de lo que implican las tres nosologías o los tres momentos freudianos, la pulsión como una especie de descarga basada en alguna cuestión biológica, ¿no? Que podríamos decir, pasa del instinto a lo pulsional. Bien, no me interesa que lo pensemos desde ese lugar, me interesa que lo pensemos en relación a la pulsión como concepto límite, o sea, la pulsión como un concepto que nos permite ubicar que habría una limitación respecto del instinto a partir de lo hablado, ¿sí? Y en Lacan
me gusta pensar en relación a la última enseñanza, cómo Lacan plantea la pulsión como el eco en el cuerpo del hecho de que ahí hay un decir. ¿Sí? Bien. En relación a esto, si pensamos en la pulsión, vamos a ubicar que es siempre parcial. ¿Sí? Siempre parcial, en tanto no se satisface completamente jamás. ¿Sí? Si bien tiene una meta, que es justamente la satisfacción, nunca se llega. Entonces, la pulsión va a ir recorriendo en la gramática pulsional los diferentes objetos. Lo que dice Freud respecto a la sintetización de las pulsiones parciales, que las pensábamos recién en relación a una ilusoria completud, simplemente implica eso, ¿no? Se vela la fragmentación de la pulsión parcial en una creencia del yo de una completud, ¿sí? Así simple para que lo podamos ubicar. Bien. Entonces, ese yo, en base al yo ideal, esa imagen amable, esa imagen especular de la que hablábamos recién, vamos a ubicar ahí al otro con minúscula o semejante. Y lo que nos permite ubicar ahí al otro con minúscula o semejante en relación al yo ideal es la introducción del concepto de narcisismo, pensado, como Freud lo plantea en ese texto, Introducción del Narcisismo, a partir de un nuevo acto psíquico. Entonces, a partir de un nuevo acto psíquico se constituye, el yo basado en un yo ideal, basado en una imagen especular, pero entonces tenemos que pensar en un futuro anterior, ¿no? En un tiempo lógicamente anterior entonces, donde se habría constituido otro acto psíquico, para que luego podamos pensar acá el nuevo acto psíquico. ¿Sí? Quisiera saber si esto último se va siguiendo. ¿Sí? ¿Se sigue? ¿Sí? Ok, bien. Entonces se me ocurre pensar este asunto del nuevo acto psíquico para pensarlo freudianamente, ¿no? En relación con el yo como un concepto que no está de entrada, debe constituirse, pero en relación a esa instancia lógicamente anterior, hay otro concepto que Freud llamó en algún momento, no me acuerdo exactamente ahora en qué texto, tendría que buscarlo, él lo llamó yo primitivo de realidad inicial, ¿no? Como una instancia lógicamente anterior, justamente a la que luego, a partir de un nuevo acto psíquico, se constituiría el yo del narcisismo. Bien, sin embargo, es preciso que planteemos que para que el yo se constituya como tal, debemos ubicar en el lugar de un tercer término, entonces, al ideal del yo. ¿Sí? Tenemos entonces dos términos, el yo y el yo ideal, y entonces, para que se constituya el yo del narcisismo en tanto tal, necesitamos ubicar un tercer término que vamos a llamar entonces ideal del yo, y lo vamos a escribir con mayúsculas, ¿no? Para empezar a pensar en relación a la mayúscula en lugar del otro, con mayúscula. Bien. Entonces, este ideal del yo, ubicado como un tercer término, funcionaría como un sostén simbólico de la imagen especular. Esto nos permite ubicar ahora, a partir de esto que empezamos a pensar desde lo simbólico, justamente el otro registro, ¿sí? El registro simbólico que funciona como estructura significante y que da cuenta de que el lenguaje, entonces, remite a una articulación entre elementos que al ir enlazándose unos con otros, covariando unos con otros, generan una trama, una significación. ¿Se acuerdan que cuando empecé a hablar acerca de algunas cuestiones clínicas hace un ratito, hablábamos de una forma narrativa a través de la cual el sujeto viene a denunciar en el consultorio un padecimiento que él justifica, ¿no? Que él justifica diciendo que es injusto,
por ejemplo, y que tiene que ver con el goce de un otro que le hace, ¿no? O de una parte de sí mismo que se hace a sí mismo también, ¿no? En relación a la instancia del ideal. Les recuerdo esto para que podamos ir pensando acerca de esa narrativa, porque nosotros ahora estamos tratando de pensar en la primera enseñanza de Lacan y llegado a la segunda más o menos, de qué se trata el armado de esta narrativa. Bien. Entonces, mencionamos algo del registro imaginario, mencionamos algo del registro simbólico, y ahora vamos a ubicar el registro de lo real, en primer lugar, en términos pulsionales, para situar en principio lo real del cuerpo, la erótica, y luego intentaremos pensar lo real con relación a lo imposible, haciendo referencia a aquello que es imposible de capturar por medio de lo simbólico, por un lado, pero también en relación con aquello que no cesa de no inscribirse en lo simbólico, ¿sí? En tanto no logra este real soportarse a través del significante. Entonces, plantea Lacan en su última enseñanza que los tres registros, pensados como superficies, están homologados ya a esta altura, ¿no? Habíamos dicho primacía de lo imaginario, después primacía de lo simbólico, y ahora no una primacía de lo real, pero ya un real que tiene otras características y que entonces él no le va a dar primacía a ninguno de ellos por encima de los otros dos, sino que los va a pensar de forma homologada, enlazados como un nudo borromeo. El asunto del nudo borromeo y de todo lo que tiene que ver con la última enseñanza no lo vamos a trabajar en estas dos clases, pero sí me parece que es importante que podamos ubicar que si el nudo es Borromeo, da cuenta de que sus planos no se encuentran interpenetrados unos con otros, se enlazan y en el medio de cada uno de esos tres planos, de esos tres nudos, hay un agujero. Ese agujero podemos ubicarlo entonces en cada uno de los tres registros y en ese lugar de agujero falta un objeto, ¿sí? Ese objeto lo vamos a llamar entonces objeto A. Por eso les decía que tenemos que llegar mínimamente hasta el seminario 10 para poder ubicar algo en relación a ese objeto que falta, que fue expulsado entonces, y entonces ahí el borde de ese objeto expulsado nos permite ver justamente el agujero. Para tratar de entender de qué se trata esto, es preciso que pensemos cuáles son los efectos que genera la estructuración subjetiva, lo que es lo mismo que decir la constitución del sujeto, entonces, como efecto significante. Vamos entonces a plantear, en principio, qué es un significante para Lacan, ¿sí? Bueno, creo que, no sé si todos, pero la mayoría de los que están acá pueden ubicar o saben acerca de esta frase, lo que representa un sujeto para otro significante. Lo cual es lo mismo que decir que dos significantes enlazados representan un sujeto. Nos referimos entonces a la representación de un sujeto que solo es posible si hay dos significantes articulados y por lo tanto no se trata siempre de la misma representación, porque dijimos anteriormente que los significantes covarían, copulan, ¿no? Esto que vamos hablando, ¿no? Y a medida que vamos hablando, trastabillamos, nos equivocamos, ¿no? Entonces el sujeto va variando en relación a la articulación de los significantes. Por lo tanto, cuando hablamos de sujeto en la propuesta de Lacan, no nos referimos a ninguna persona, no nos referimos a ningún individuo, sino a un efecto de la articulación del lenguaje. Para Saussure, el significante funciona en relación directa con el significado. Significante y significado son parte del signo lingüístico. Por ejemplo, la palabra casa
significa esa cosa que llamamos casa. Es decir, que para este autor, un significante significa una cosa. Para Lacan, en cambio, un significante representa a otros elementos significantes. Entonces, un significante en su articulación con otro significante genera un efecto que llamamos sujeto. Lo que sucede entonces, como les decía, es que ese efecto no es fijo, se va desplazando, se mueven los significantes entre ellos de manera automática, y por eso es por lo que, bueno, justamente, les decía recién, nos equivocamos. Cuando hablamos de lo simbólico, entonces, hablamos de ese lugar donde se encontrarían todos los significantes que habitan un lenguaje en el cual se van articulando estos elementos. Se trataría entonces de una batería de elementos significantes que en principio Lacan va a llamar el tesoro de los significantes propios de una lengua, y que nosotros acostumbramos ubicar en el lugar del otro con mayúsculas. ¿Sí? El otro con mayúsculas entonces sería ese lugar en donde se arma la batería significante, pero me parece que es interesante que podamos ubicar que si digo se arma es porque hay un modo combinatorio particular en el que se arma el lugar del otro, los significantes, que es un modo articulado, y que en la primera enseñanza, Lacan va a pensar como elemento principal a la función del padre, ¿no? El padre entonces, en tanto función simbólica, en ese momento de Lacan, en su primera enseñanza, permitiría el armado de este lugar del otro con mayúsculas. No obstante, tenemos otro concepto que es el abarrado, ¿no? El otro con mayúsculas en principio sería un otro como tesoro de los significantes, pero teniendo en cuenta que va a haber uno que no va a estar incluido dentro de esa batería y que entonces nos va a permitir ubicar la falta del otro. Por el momento, lo menciono para que ustedes vayan pensando en esa diferencia, pero bueno, por el momento pensemos solamente en el lugar del otro con mayúscula como tesoro de los significantes. Y en relación a la función simbólica, es decir, a la función del padre, para poder pensar estos conceptos, Lacan se va a servir del texto freudiano Tótem y Tabú para trabajar el valor simbólico del padre, justamente. Ustedes saben que ahí lo que destaca es el paso decisivo de la horda de hermanos que asesinan al padre, instituyendo una prohibición, ¿sí? Que es la ley del incesto. La prohibición del incesto, y además, no solo la prohibición del incesto, sino que lo que también tenemos que tener en cuenta es la sacralización del recuerdo de ese padre asesinado, convirtiéndolo en tótem, ¿no? Un tótem representativo entonces del padre muerto. Otra cosa que va a destacar Lacan, siguiendo a Freud, en ese mismo texto, es que el padre es sustituible, ¿no? Esto ya lo decía Freud, el padre es sustituible, en principio, por el animal totémico en ese banquete, en esas fiestas religiosas que quedan después del asesinato del padre como un ritual. Pero además, por ejemplo, también en las zoofobias infantiles, ¿sí? En las que el padre puede ser sustituto de un animal temido, ¿no? Como Juanito. Entonces, Lacan lo que extrae de este texto Tótem y Tabú es el estatuto simbólico del padre, les decía, porque si puede ser sustituido es porque el padre es un significante, es decir, un elemento que representa algo para otro elemento, ¿sí? Es decir, lo significa, o lo que es lo mismo, le atribuye un sentido. Y a ese significante lo va a llamar nombre del padre. Bien.
Lacan lo llama significante primordial o significante esencial en ese momento, insisto, de su enseñanza, porque funda el hecho mismo de que hay una ley. En algún lugar Lacan dice que es un significante que está por encima de todos, el conjunto de los significantes. Tiene un estatuto diferente, por lo cual podemos pensar que el nombre del Padre le da legalidad a la estructura misma. Entonces, si el nombre del Padre está inscripto en el lugar del otro con mayúscula, este otro no va a ser solo el tesoro de los significantes, sino que además va a ser el lugar de la ley. Vale decir, el lugar que deja una marca. Una inscripción de la palabra a partir de donde puede comenzar a pensarse lo simbólico en tanto estructura. Más adelante podemos pensar otras cuestiones, ¿sí? Más adelante, digo, en la enseñanza de Lacan, podemos pensar otras cuestiones relacionadas con el lugar del otro con mayúscula y el efecto sujeto, ahí donde el uno con mayúscula, el uno del sujeto, lo que Lacan llama lo uniano, remite al punto de partida de la división, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace un rato les mencionaba respecto de las funciones continuas que podríamos pensar que a partir de un punto o corte, si se quiere, surge la división, ¿no? Pero eso, como les decía antes, lo dejamos para la clase del día 16, ¿sí? Bien, volviendo entonces a la primera enseñanza, veamos que Lacan nos indica, ¿no? Él dice que la primera simbolización que podemos ubicar son las presencias y las ausencias de la madre. Esto sería con lo primero que el viviente apenas llega al mundo se encuentra, ¿no? Con algo que aparece y desaparece. Sería la primera oposición significante generada por las ausencias y las presencias de la madre. Quiero decir, no se trata de que la madre dentro de un rato se vaya y vuelva, no sé, se fue a comprar y volvió, ¿no? Sino de que, pensémoslo más como algo de la vida cotidiana, el bebé no tiene posibilidad de ver a un otro si no hay alguien que se le presenta, ¿no? Que se le acerca, que le habla, que lo acaricia, ¿no? Digo, el otro está ahí y en un punto, hasta que ese otro se corre de la mirada del niño, no habría en principio una diferenciación, lo podemos pensar incluso freudianamente, no habría una distinción, digamos, entre el yo y el no yo. A partir de que el otro se corre, que el otro se va, de que el otro desaparece, entonces podríamos empezar a pensar en la posibilidad de que esa ausencia empiece a generar cierta significación. Leo una cita de la página 187 del Seminario 5. Dice Lacan, mediante esta simbolización, el niño desprende su dependencia efectiva respecto del deseo de la madre de la pura y simple vivencia de dicha dependencia. Y se instituye algo que se subjetiva en un nivel primordial o primitivo. Esta subjetivación consiste en simplemente establecer a la madre como aquel ser primordial que puede estar o no estar. Cierro la cita. Entonces, no se trata solo de una vivencia de esas ausencias o presencias, sino que debe haber una subjetivación. Debe instituirse eso que aparece y desaparece, que podría ser una máquina que lo está alimentando o lo está abrigando. Decía entonces, debe instituirse como un ser, como un otro que puede estar o no estar y que además está o no está porque así lo desea.
En el deseo del niño, entonces, en el de él, este ser, que es la madre, es esencial. No se trata simplemente de la apetición de los cuidados, ¿no? Como decíamos recién, del afecto, de la alimentación, ¿no? Ni siquiera de la presencia de la madre, sino de la apetición, dice Lacan, de su deseo. ¿Sí? El pedido de un deseo es lo que se pone en juego, ¿sí? Y tengamos en cuenta que el deseo para Lacan es siempre el deseo del otro. A ese deseo, Lacan lo va a llamar deseo de la madre. Quiero decir, no estamos hablando de la mamá de carne y hueso del niñito, sino más bien de que Lacan va a llamar deseo de la madre a un significante que da cuenta de la presencia y ausencia, de esa primera oposición significante. Entonces, habíamos mencionado hace un rato al significante nombre del padre, ahora mencionamos al significante deseo de la madre, ambos son elementos del complejo de Edipo, ¿no? Que, como decíamos hoy, Lacan en este momento de su primera enseñanza está intentando darle una formalización lógica. De ese deseo, el sujeto depende. ¿Sí? Por un lado, podríamos pensar, depende la vida del niño, sí, pero me interesa que vayamos pensando que el sujeto, como efecto de estos dos significantes que se van a articular, va a depender que se efectúe entonces ese sujeto, ¿sí? Como efecto, entonces. Pero no solamente el sujeto depende de ese deseo, sino que el deseo se define en tanto desea el deseo de la madre. Y es a partir de ahí que, ubicado como objeto de ese deseo de la madre, el niño entra en el primer tiempo del Edipo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de eso. Vamos a pensar la estructura. Tenemos entonces una primera operación donde situamos aquello que se producirá luego. ¿Sí? Esta primera operación, que es lógica, la vamos a ubicar como un efecto de significación que por ahora vamos a anotar como una X, ¿sí? Si tenemos un solo significante, deseo de la madre, dijimos, no significa nada un significante suelto, ¿sí? Deseo de la madre, necesitamos la articulación con otro, pero en principio pensemos solo ese significante, deseo de la madre. ¿Sí? Y lo anotamos como una X, porque no significa nada, decíamos, resulta una incógnita. Y luego, entonces, podríamos pensar en la generación del efecto sujeto. Entonces, ¿cómo opera el padre simbólico en esto? ¿Sí? Lacan dice que el padre opera como una metáfora. Una metáfora es la sustitución de un significante por otro significante que produce una significación novedosa. El significante nombre del padre viene a sustituir el significante deseo de la madre, aquel otro primordial, con relación al cual situamos la primera simbolización. ¿Sí? Podríamos decir que ese otro primordial lo podríamos pensar entonces en relación a esa primera simbolización, presencias y ausencias. Ubicamos en relación a esto el deseo de la madre como significante que va a ser sustituido por el nombre del padre. Esta sustitución de un significante por otro significante nos permite ubicar una diferencia. El significado de sujeto, que hasta acá era una incógnita, y que ahora, como efecto de esa sustitución, se produce una nueva significación que ahora sí la vamos a llamar significación fálica.
A partir de acá, entonces podemos ubicar que el sujeto entra en la dialéctica del deseo como un objeto, como el objeto de deseo de sus otros primordiales, que van a ser quienes encarnen ese lugar de otro escrito con mayúsculas. Entonces, como venimos viendo, Lacan intenta darle, como les digo, una formalización lógica al Edipo freudiano, y para eso lo piensa como un recorrido, un despliegue en 3 tiempos en los cuales se estructura la metáfora paterna. Por lo tanto, metáfora paterna sería una operación sincrónica que se despliega en 3 tiempos. Respecto de estos 3 tiempos, Lacan va a decir que se trata de esquemas extraídos de la experiencia. ¿De qué experiencia? De la experiencia analítica. No, no son, por fuerza, dice Lacan, tiempos cronológicos, pero implican necesariamente una sucesión. Esto quiere decir que lo tomamos de lo que nuestros pacientes dicen, de las formaciones del inconsciente, y también quiere decir que se trata entonces de tiempos lógicos. Vamos a ubicar cada uno de ellos. Pregunto, vamos a hacer un impasse. ¿Alguien quiere preguntar algo en este momento? ¿Estamos bien? ¿Se sigue? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Vero, tiraste un dedito, no es una pregunta, me pareció que era una manito, por eso. No, Ok, no, para avisar que se entiende, que se sigue. bárbaro, 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 gracias. Bueno, continuamos entonces. Bien, vamos entonces a ubicar algo de cada uno de estos tiempos del Edipo. Las recuerdo porque por ahí a veces podemos perdernos respecto de todo el material conceptual. Les recuerdo que lo que estamos haciendo en este momento es introducir algunas cuestiones relacionadas con este asunto de lo imaginario y lo simbólico, ¿no? Para luego entrar de lleno, que calculo que esto va a ser recién en la clase del día 16, a las 2 operaciones, ¿no? A la alienación y a la separación, en tanto operadores conceptuales que generan el efecto sujeto. Bien, entonces, volviendo al hecho de que la metáfora paterna es una operación sincrónica, implica alienación y separación, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, vamos a ubicar entonces primero el asunto del despliegue de estos 3 tiempos. Entonces, el tiempo 1, Lacan lo va a presentar como una frustración. Y vamos a decir que se trata de un daño imaginario. El agente de ese daño, es decir, quien ejerce el daño imaginario, es el padre simbólico. Es decir, ese significante que el niño encuentra en el discurso de la madre. Quiero decir, en el discurso de la madre se presenta ese significante en tanto la madre es posible pensarla como una madre en falta, ¿no? Como una madre que desea, entonces en ese lugar de falta podemos ubicar algo que signifique al niño, ¿no? De manera tal que pueda venir a ocupar ese lugar que le falta a la madre, ¿no? Mi rey, mi caramelito, su majestad el bebé. Bien, a partir de esto entonces el niño va a quedar posicionado como objeto de deseo de la madre, es decir, como su falo. Es un daño imaginario, entonces decíamos, generado por el agente de ese daño, que es el padre simbólico, y a partir de ese daño imaginario, el niño puede entrar al deseo como falo de la madre. Entonces, como objeto de deseo de la madre, podríamos pensar objeto en tanto real,
pero en relación a lo real pulsional, en relación a lo erótico, y sin embargo, a la vez, ese lugar de falo de la madre es imaginario, ¿no? Ya que el niño imaginariza que él es quien puede completar eso que le falta a la madre, ¿no? Entonces, ese tiempo, que recién llamamos frustración, se sostiene de la creencia de que se puede ser el falo. Si pensamos en la pregunta respecto de la falta o el deseo del otro, ¿qué me quiere? ¿Qué quiere de mí? Podríamos ir pensando que se trata de, entonces de una pregunta que no se despliega, ya que a partir de la creencia con relación a ser el falo del otro, aparece siempre una respuesta que se anticipa y que es fantasmática. ¿Sí? Simplemente es un comentario para que podamos ir pensando también, ¿no? Este primer tiempo del Edipo, ¿con qué lo podemos ligar, digamos, ¿no? Para poder empezar a pensar un abordaje posible de lo que luego consistirá en la constitución del fantasma, un marco neurótico que sostiene al sujeto. Bien, entonces, si ubicamos al sujeto del tiempo 1, ocupando ese lugar de ser el falo de la madre, entonces podemos pensar en el tiempo 2 como una privación. Voy anticipando entonces que el tiempo 2 va a ser el tiempo primordial para que todos los 3 tiempos se desplieguen, ¿sí? Bien. El tiempo 2 entonces como privación genera un agujero en lo real. Y el lugar de la gente, es decir, quien produce dicha privación, es el padre imaginario. El padre imaginario imaginado como terrible o como temible en el discurso de la madre, ¿no? Ahora vas a ver cuando venga papá, ¿no? Por lo cual el falo se presenta como el significante del deseo de la madre, ¿sí? Hay un padre terrible que dice, no, esto no se puede, no a la madre y no al niño, priva, el padre priva, es el perturbador del goce. Entonces, el significante, el falo, entonces, ya no es imaginario en este punto, sino que va a ser simbólico. Y como se trata de una cuestión de privación, implica para el sujeto no ser el falo, ¿no? Si estaba ubicado en el tiempo 1 como siendo el falo del otro porque imaginariza que puede completar lo que a la madre le falta, entonces la privación hace que el sujeto salga de ese lugar, ¿no? No es entonces el falo. Podemos decirlo de otra manera, el significante es el punto de partida, como decíamos hace un rato en relación a la función continua, ¿sí? El significante es el punto de partida que da cuenta de que hay deseo y también es su sostén, ¿sí? Representa la falta del otro y sostiene la estructura. Por último, situamos el tercer tiempo, que lo llamamos castración, y lo pensamos como una deuda simbólica. El agente de esa castración es el padre real, el padre vivo de tótem y tabú, la excepción a la ley, ¿no? El único que puede gozar de todas las mujeres, decía Freud. Y el objeto de esa deuda es el falo imaginario, nuevamente, ¿no? Aparece el falo imaginario, aquello que debe pagarse por haber matado al padre. Ese falo imaginario se presenta ahora negativizado, por eso falta, y se convierte entonces en instrumento de deseo
implica entonces para el sujeto tener el falo. Tener el falo implica tener un representante o un significante, mejor dicho, de la falta, es decir, del deseo. Bien, siguiendo esta lógica, que es lo que más me interesa que podamos ubicar, el tiempo 2, como anticipaba hace un ratito, es la negación del tiempo anterior. ¿Sí? Ser el falo, no ser el falo. Y como negación del tiempo anterior, tiene un estatuto diferente. Es un tiempo nodal, ¿no? Podríamos decir entonces, si esto lo llevamos a la última enseñanza de Lacan, ¿no? Que vendría a ocupar un lugar de nudo en la estructura. Bien. ¿Por qué decimos que es un tiempo nodal? Porque habilita tanto al tiempo 1 como al tiempo 3, pero a partir de una operatoria lógica y también topológica. El tiempo 2, como privación, agujerea lo real, produciendo a partir de un punto de corte la efectuación de la división, es decir, del sujeto. Esto quiere decir que potencialmente en acto ya están puestos en juego esos tres tiempos en el primer movimiento, que consiste en producir ese efecto de la metáfora, que es la significación fálica. Pensemos algo así como en la temporalidad del instante, de un solo golpe, de lo que marca realmente en una experiencia un antes y un después, pero al mismo tiempo también en una suerte de puerta giratoria, por la cual seguramente se pasa más de una vez en la experiencia del Edipo, ya sea que se trate de la experiencia infantil, donde todo esto se va estructurando por primera vez, o de la experiencia adulta. Por lo tanto, lo que está en juego estructural, lógica y topológicamente hablando en la experiencia del Edipo, se juega fundamentalmente en esa suerte de tiempo negativo o falso segundo tiempo de la privación como una operación real o que deja una marca en lo real. ¿Sí? La vamos a llamar trauma. Y se trata del trauma constitutivo. Ese tiempo, entonces, Lacan lo califica de distintas maneras. Tiempo negativo, punto nodal, temporalidad del golpe, del instante, del acontecimiento. Es decir, de lo que marca una diferencia entre lo que era y lo que ya no puede ser en ningún caso de la misma manera. Y por lo tanto, el real que está en juego estructuralmente hablando en ese segundo tiempo es el de lo imposible. Lo imposible lógico, del hecho de que el deseo tiene su fuente en lo significante y por lo tanto nunca puede realizarse en pleno. Si se realizara en pleno, en rigor de verdad, dejaría de existir. Quiero ver si puedo, si tienen alguna pregunta respecto de este último tema, me dicen. Yo mientras tanto quisiera ver si les puedo compartir una imagen respecto del punto nodal. A ver si lo tengo por acá. Sí puedo, voy a intentarlo. Díganme si se ve, por favor, porque estoy viendo ahora, no los veo, sino simplemente veo la imagen. Sí, se ve, se ve. ¿Bien? Bien, bueno. Sí. Como verán, acá les voy mostrando con el cursor, en el tiempo 1, que es el tiempo de la frustración, tenemos el sujeto ubicado en el lugar de ser el falo del otro. El tiempo 3, que ubicamos como castración, el sujeto está ubicado como el que tiene el falo, ¿no? A consecuencia de la salida, podríamos decir, del Edipo. Ahora bien, el tiempo 2, el tiempo de la privación, lo ubicamos acá, como este puntito que está en el medio. ¿Sí? Este punto o corte nodal,
que decíamos hace un rato, que en general yo trato de ubicarlo así, como si fuese una puerta giratoria. Acá en el punto, no sé si ustedes me logran ver, voy a salir de acá porque así los puedo ver, ¿no? Como en el punto donde está la punta de mis dedos encontramos el puntito ese negro que llamamos tiempo 2, y si apretáramos ese puntito, se despliega, ¿no? Así, como si fuera que apretamos un botón y se despliega los otros tiempos. Por eso es una operación lógica, topológica, sincrónica, que tiene que estar operando para poder ubicar que en algún momento hubo un sujeto que se constituyó, pero lo vamos a poder ubicar en este recorrido, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces, lo que está en juego es una marca simbólica que designa la relación del deseo neurótico con la imposibilidad, y se entiende que cuando alguien admite, asume, incorpora el hecho de que hay algo imposible, por supuesto en análisis, entonces ya deja de intentar y deja de sentirse impotente, pasa a otra cosa, ¿no? Esto no quiere decir que no haya quedado un resto de esto, ¿no? Que es ineliminable, pero estando advertidos, entonces es posible pasar a otra cosa. Finalmente, me gustaría indicar que ese mismo significante, phi mayúscula, me refiero al falo simbólico, ¿no? Phi mayúscula lo escribe Lacan, es calificado como el significante imposible, justamente, ¿no? Ya que estábamos hablando de este asunto. En primer lugar, el significante imposible, el significante impar, es decir, el significante que entra lógicamente en juego cuando se trata de pensar la sexuación o cuando se trata de afrontar el deseo en su relación con el sexo, con la sexualidad, y que al mismo tiempo es el significante que se pone en juego cada vez que el neurótico se ve confrontado con una verdadera decisión, cuando se ve confrontado con el hecho de tener que elegir, ¿no? Digo el neurótico, podríamos pensar también en términos de estructura el perverso, pero no el psicótico, ¿no? En el psicótico, si lo seguimos pensando en relación a la primera enseñanza, después podríamos ir buscando otras alternativas, pero si lo seguimos pensando en relación a la primera enseñanza, no estaría inscripto entonces el significante nombre del padre, estaría forcluido del lugar del otro con mayúsculas, y entonces esta operatoria de la metáfora no se realizaría, ¿sí? Por lo tanto, las consecuencias de esa forclusión generan otro tipo de fenomenología, podríamos decir, o de síntomas. Bien, hasta acá lo que les traje para conversar hoy. La próxima vamos a retomar estos temas para ubicar las operaciones de alienación, separación, que ya están implícitas dentro de este asunto que conversamos en relación a la metáfora paterna, pero, como les dije al comienzo, las vamos a pensar en otro momento de Lacan, más cerquita ya de la segunda enseñanza, donde vamos a poder pensar estas cuestiones en relación a las operaciones o a los impactos que la lengua genera sobre el viviente, para poder pensar el efecto sujeto, teniendo en cuenta el objeto A como ese movimiento primario de expulsión que genera entonces la posibilidad de la lengua, ¿no? Entonces,
en relación a las operaciones alienación-separación, vamos a poder hacer alguna relación que tenga en cuenta la necesidad, el goce y el deseo, el modo en que a partir de estas dos operaciones se generan los efectos de fragmentación y unificación, y cómo pensar el objeto A, en primer lugar, como ese resto de la operación de la lengua, pero más allá de eso, de las diferentes versiones que podemos ubicar en estos tiempos lógicos, ¿sí? Porque podemos pensar el objeto A como resto, podemos pensar el objeto A como agujero en la estructura, podemos pensar el objeto A en relación a los objetos pulsionales, podemos pensar el objeto A en relación al objeto como causa de deseo, y por último también el objeto en una versión relacionada con el otro con minúscula, es decir, el semejante. ¿Qué de esto podemos relacionar con el lugar del partener? Bien, bueno, una serie de cuestiones que, bueno, vamos a intentar abordar la próxima. Bueno, tenemos 15, 17 minutitos para conversar. Si tienen preguntas, quieren comentar algo, aunque no sea pregunta, cuestionar algo de lo que se ha dicho, que charlemos. ¿No hay preguntas, dudas, comentarios? A mí me gustaría, por ejemplo, que pensemos en la posibilidad de ver si ustedes consideran que algo de esto que se ha conversado hoy lo podemos charlar para pensar algo de la clínica, si se quiere, ¿no? Más allá de que haya quizás alguna pregunta que haya quedado dando vueltas y que por ahí todavía no se han animado a decirla, bueno, eso es más a título teórico, pero si tienen alguna pregunta o duda que les surja en relación a una cuestión más clínica, por supuesto, sea bienvenido, ¿no? Todos muy callados. Bueno, yo lo que te podría decir, Karen, es agradecerte por esta clase magistral que nos diste, porque honestamente había muchos temas que, si bien los tenemos sabidos, me los refrescaste un montón y son muy útiles para mí hoy. Gracias. Bueno, Lauri, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Gracias a Sí, vos. corazón. Claro, sí, son en realidad temas que, bueno, excepto que haya alguien que recién esté arrancando con la lectura de Lacan, ¿no? Son temas que uno los tiene sabidos, pero quizás teóricamente hablando no están frescos, ¿no? Entonces, a Mi veces caso. claro, entonces por eso te agradezco el comentario. A veces esto nos sirve para poder ligarlo quizás con alguna otra temática, con alguna otra cuestión, y entonces poder pensar, bueno, sí, esto tiene que ver con lo que Lacan planteaba en este momento, ¿por qué lo había planteado? Que ya ni me acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, en base a esto, ir a ubicar otras cuestiones. Porque el asunto de la alienación y la separación, como operadores conceptuales, nos permiten ubicar al sujeto, nos permiten ubicar en qué tiempo está el sujeto a la hora de sentarse a hablar en el consultorio, nos permiten quizás ubicar si es posible justamente que se efectúe el sujeto en los primeros tiempos de entrevista cuando viene a denunciar, como esto que decíamos al comienzo, ¿no? ¿Y qué operatoria tendríamos nosotros que llevar adelante para que justamente se efectúe? Porque el sujeto, ya vamos a ver en la clase del 16, este sujeto que ubicamos en su división,
está en fading, ¿no? Está desvanecido. Cuando viene la persona a sentarse al consultorio y viene a quejarse y viene a denunciar y a decir acerca de lo que el otro le hace, bueno, no tiene ni idea en ese momento de que hay algo. Me refiero que no tiene ni idea cuando estamos hablando de un sujeto que no es estudiante de psicología, que no es psicoanalista, que no es alguien que sepa del tema y que ya más o menos tiene una performance de qué se trata el asunto, ¿no? Me refiero a que, no sé, viene el vecino de la esquina que es ferretero, qué sé yo. Entonces le pasa algo y viene a quejarse de que le pasa algo con su mujer, con su hijo, con su, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos, no? Ahí para que algo de esto nos permita a nosotros leer si ahí hay sujetos, si no hay sujetos, si esto se constituyó, cómo se constituyó y demás. Hola, Anita. Hola, ¿qué ¿Cómo? tal? ¿Cómo andás? No quería interrumpirte. Nada, estoy de acuerdo que muchos conceptos, mucho material teórico para pensar, y pensaba en estos tiempos del Edipo, cómo también pensarlo en esto que vos decís, en el paciente que consulta, ¿en qué posición está? ¿En qué posición está respecto del otro? ¿Qué ubicación tiene? ¿No? Uh-huh. Pensaba en eso. Sí, lo que pensaría es que no es condición, hay analistas que se analizan y todo esto aparece igual, ¿eh? Aunque uno tenga conocimiento teórico de las cosas, después cuando está ahí en el análisis aparece. Pero nos sirve para pensar también qué tiempos necesitan todavía operarse, ¿no? En Claro, tanto mira, si hay algún tiempo de sustitución que todavía no se dio, ¿no? Si el sujeto todavía está muy objeto del otro cuando empiezan, ¿no? A hablar un paciente. sí, Nada, se me exactamente. ocurrió eso. Sí, Eh, gracias Ana. Me quedé pensando en algún ejemplo, ¿no? De por ahí comparativo, si se quiere, de dos situaciones distintas, ¿no? Una cosa es, quizás, me acordaba una vuelta de una persona adulta que vino al consultorio con su madre de carne y hueso, ¿no? Su madre real. ¿No? Y aparece entonces ahí una pregunta en la cual solo responde la madre, ¿no? Y la persona está ahí como si fuese un niño, ¿no? Y ese sería un ejemplo. El otro ejemplo sería quizás poder ubicar cuando el sujeto viene y habla de la madre, ¿no? Y entonces se queja de la madre, por ejemplo, digo de la madre, pues como podría ser de cualquier otro que esté ubicado en ese lugar, ¿no? Encarnando el lugar del otro. Pero digo de la madre porque en primera instancia la madre viene al lugar del otro primordial, ¿no? Entonces, digo ahí, donde uno puede ubicar quizás si este otro del que viene a hablarse ya no es el otro real, digamos, ¿no? ¿Tenés, Ani, quedó la mano levantada? ¿Vas a decir algo más o te la olvidaste? no sé cómo bajarla. No, está bien. Yo porque pensé que por ahí querías seguir hablando sobre este mismo tema, por eso te avisaba. Pero bueno, en definitiva, la idea es esta, ¿no? Poder diferenciar quizás, en relación al comentario de Ana Paula, si se efectuaron o no se efectuaron estos tres tiempos, o en qué tiempo se presenta el sujeto y a partir de alguna operación puede cambiar, ¿no? A partir de que pueda abrirse algo de esta puerta giratoria, ¿no? Que decíamos recién, y entonces pueda aparecer el efecto de esa apertura, digamos, ¿no? Como que de repente la sorpresa, que aparece a veces que no está, ¿no? Que debemos decir, ¿dónde está el sujeto? ¿Está en algún lado? ¿Lo podemos encontrar en el discurso? Bueno, y en algún momento, a partir justamente de alguna torsión que el analista pueda hacer con alguna intervención, quizás aparezca, quizás no. Y entonces, bueno, ahí habrá que ver qué se hace con eso. Bien, gracias, Ana. ¿Alguien más? Nosotros en el grupo de estudio que hoy les mencionaba, la dirección de la cura hoy,
estamos trabajando con el texto Posición del Inconsciente, que justamente aborda estos dos operadores conceptuales que son alienación y separación. Y venimos charlando a la letra, nosotros leemos ese texto, entonces por ahí en un fragmento corto desplegamos un montón de material y conversamos durante 1 hora y media acerca de algún fragmento o algunos fragmentos. Nos tomamos el tiempo para eso, ¿no? Y entonces lo que sucede es que, bueno, a veces nos preguntamos ¿para qué? ¿No? También, bueno, quizás la idea es poder pensar que esas dos operaciones son fundamentales para que podamos luego trabajar el tema del fantasma, ¿no? Por eso hace un rato cuando hablábamos en relación al tiempo 1 del Edipo, ese lugar en el que el sujeto está ubicado como objeto de deseo del otro, ¿no? Digo, para que el sujeto pueda estar ubicado en ese lugar, tiene que haber una operatoria que permita la separación, ¿no? Por eso decíamos que la privación es el punto nodal que permite que el sujeto quede ubicado en ese lugar. Porque eso nos permite ubicar la pregunta por el deseo, ¿no? Y la pregunta por el deseo es fantasmática, en tanto y en cuanto el sujeto se pueda ubicar en ese lugar y pueda, por supuesto, salir y no quedarse ahí, ¿no? Porque si se quedara ahí estaríamos hablando de otra estructura incluso. Entonces, estas dos operaciones, que, bueno, vamos a desarrollar con más detalle en la clase que viene, el día 16, les decía, me parece que son fundamentales para poder pensar la operatoria del fantasma en los diferentes momentos en los cuales Lacan va pensando la problemática del fantasma a partir de la lectura del texto Pegan a un niño de Freud, ¿no? Entonces, vamos a tener una lectura de la cuestión del fantasma de Lacan en la primera enseñanza, seminarios 5, 6, 8, ¿sí? Hasta llegar al seminario 14, que se llama La lógica del fantasma, donde Lacan ya va a ubicar ahí objeto A mediante, o sea, es decir, luego de haber podido conceptualizar el objeto A, alguna cuestión en relación a el límite o la frontera, digamos, que se arma entre lo real y lo simbólico, digamos, ¿no? Aquello que insiste que es imposible describir, ¿no? Lo que no cesa de no escribirse. Entonces, a partir de pensar esto, podríamos ubicar, ¿no? Como para que tengamos alguna idea de por qué apuntamos a esto, la maquinaria del fantasma, porque es eso el fantasma, ¿no? Un aparato de lectura, una maquinaria que nos hacemos, los neuróticos, respecto del goce del otro, ¿no? Pero porque podemos leerlo, porque por eso hay fantasma, porque podemos leerlo, si no el otro se nos viene encima, ¿no? Entonces, podríamos decir que la segunda enseñanza de Lacan nos permite ubicar esta operatoria fantasmática que luego Lacan en la última enseñanza digamos como que la enlaza con otra lectura de lo real y con otro tipo de inconsciente, ¿no? O sea que podríamos pensar lo imaginario y lo simbólico en relación a un inconsciente, vamos a decirlo así, imaginario en relación al inconsciente pensado como Freud, ¿no? En relación a aquellas cuestiones que quizás estarían ocultas debajo de algún velo, que hay que descubrir, descifrar, un inconsciente quizás más pensado desde la perspectiva de lo simbólico, y entonces encontramos ahí lo que estamos trabajando hoy, que es el tema de la falta, ¿no? El significante que falta, y entonces el otro en donde falta un significante,
Y por último, más en la última enseñanza, un inconsciente real, ¿no? Un inconsciente real donde no vamos a ubicar la falta del otro, sino la falla en lo real. Por eso es necesario ubicar ahí el asunto del objeto A, ¿sí? Como expulsión. Y entonces, la maquinaria del fantasma nos va a permitir en la clínica el armado del caso, si se quiere, en relación a cómo se va a construir la maquinaria del fantasma, el atravesamiento entonces de esa maquinaria en análisis y la salida de análisis a partir de la lógica nodal. Gracias a vos, Ana, el mensajito. ¿Sí? A partir de la lógica nodal, ¿sí? Es decir, de esto que mencionábamos al comienzo de el nudo Borromeo y del concepto de síntoma. ¿Sí? Bien. Bueno, si alguien quiere decir algo más, si tienen alguna pregunta que haya quedado por ahí dando vueltas, si no, nos despedimos y nos veremos la próxima con todo gusto. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno. Excelente todo. Gracias, Karen. Muchas gracias, Carísimo. chicos. Nos vemos entonces la Gracias. próxima. Hasta luego. Muy bien, Abrazo. Karen. Nos vemos. Hasta la próxima. No, muchas gracias.